Qué gusto volver a saludarlos. Mi nombre es Ciro Pérez y este es precisamente Change TV by Change Américas. Este espacio fue creado desde la pandemia y ha sido un espacio maravilloso para poder compartir ideas acerca de transformación, desarrollo organizacional, liderazgo, cultura, estrategia, todos los temas concernientes a llevar a tu compañía a un siguiente nivel. Mi nombre es Ciro Pérez y te acompañaré a lo largo de este capítulo y de los próximos 10 en una serie especial acerca de transformación organizacional. Y es que precisamente nuestra organización Change Américas ha dedicado 25 años a estudiar acerca de cómo lograr que las compañías puedan ser relevantes, pero sobre todo puedan mantener su competitividad. En los últimos años hemos tomado la decisión de convertir a Change Américas en un socio estratégico en más de 15 países y más de 150 clientes activos, a los cuales acompañamos precisamente en sus retos y sus dinámicas de transformación empresarial. El día de hoy, precisamente preparando al inicio del año un capítulo diferente, y es acerca de la transformación en los próximos años, pero antes de hablar de las organizaciones, quiero hablar de las transformaciones que necesitamos tener nosotros como colaboradores o empleados de las organizaciones. Y es que precisamente el Foro Económico Mundial acaba de lanzar, está absolutamente fresco, el reporte sobre el futuro del trabajo 2030. Me tomé el tiempo entonces de precisar algunos de los mejores insights alrededor de qué va a ocurrir en el futuro del trabajo en los próximos 5 años y cómo estas tendencias, si lo queremos ver así, van a marcar la transformación de tus empresas. O, ¿por qué no?, de las empresas en las cuales muy posiblemente vas a trabajar o dejar de trabajar. Así que acompáñanos hasta el final y espero se lo disfruten. Por cierto, quiero saludar a mis colegas en Puerto Rico, a Yolene, a Rolando de Fidelis, quienes hemos firmado una alianza estratégica para poder desarrollar a Change Américas en ese bello país. Así que estaremos muy pronto transmitiendo desde Puerto Rico. Y por cierto, también un gran abrazo a mis colegas en otros países, en Argentina, en República Dominicana, en Guatemala, en Panamá. Por cierto, también en el sur de la Florida, Iván Mayorga, mi socio, que con Change Digital by Change Américas ha venido desarrollando una solución maravillosa. Los invito entonces a que empecemos a navegar sobre el futuro del trabajo 2030 según el Foro Económico Mundial. Bienvenidos. ¿Alguna vez te has preguntado qué va a ocurrir con tu trabajo en los próximos 5 años? Pues acá en Change TV te vamos a dar un abordaje de lo que plantea el Foro Económico Mundial y cómo te tienes que preparar no solamente para la inteligencia artificial, sino para las diferentes megatendencias que van a estar afectando e impactando no solo tu trabajo, sino tu entorno laboral y, por cierto, tu entorno familiar. Es importante entonces recordar, y antes de iniciar, los quiero invitar a que todos hagan clic en me gusta, independientemente si están en Spotify o en YouTube o en la red social de su preferencia, porque el algoritmo de estas redes sociales nos va a permitir precisamente compartir a más personas la información. Como lo saben, mi nombre es Ciro Pérez y a lo largo de los 25 años de carrera he podido acompañar a diferentes organizaciones en diferentes sectores de la economía en procesos de transformación. Todos estos años me han permitido entender que todos los años hay que aprender cosas nuevas y seguir siendo relevante. ¿Por qué? Porque no me puedo quedar pensando en el pasado. Tengo que pensar en lo que va a ocurrir en el futuro y actuar en coherencia. Nosotros hemos tenido la oportunidad en Change Américas, y acá les dejo un pequeño resumen, de intervenir y acompañar muchas compañías en diferentes sectores. En los últimos años he tenido la posibilidad de viajar a más de 15 países, conociendo, pero sobre todo comprendiendo que las dinámicas y los desafíos en países como Argentina, Uruguay, países como Colombia, países por supuesto como Ecuador, Perú, o países del Caribe y Centroamérica, e incluso el mismo Estados Unidos, tienen al final las mismas causas y muy parecidas consecuencias. Problemas desafiantes de hipercompetencia, problemas desafiantes de costos, problemas desafiantes de crecimiento. Algunas compañías crecen, crecen y crecen como Nvidia, que da envidia. Y hay compañías que se estancan, como Nike o Disney. ¿En qué compañía estás tú hoy? ¿Qué tan relevante es tu empresa en la industria donde tú compites? Eso es precisamente lo que nosotros hacemos en Change Américas. Y por eso, este reporte del Foro Económico Mundial me cayó como de perla. Los que me conocen saben que como economista he sido un intenso lector, pero sobre todo estudioso de la competitividad de los países y de las empresas. Este reporte, que me llegó hace un par de días gracias a mis colegas de ACRIP,
la Asociación Colombiana de Gestión Humana, me permitió profundizar y tomarme los primeros días del año, como muchos de ustedes, generando nuevos propósitos, pues uno de ellos fue crear, y literalmente lo voy a lograr o cumplir, 365 insights o 365 lecturas claves. Esta es una de esas 365. Muy recomendable, por cierto. El reporte es bastante amplio, pero recoge una entrevista a lo largo de más de 50 países con más de 1.000 empleadores acerca del futuro del trabajo al 2030. Así que espero se lo disfruten porque realmente cuando lo estudié a fondo me di cuenta que hay varios insights que no había tenido en cuenta. Por supuesto, algunos sí, pero algunos definitivamente me siento alejado. Y el futuro del trabajo está a la vuelta de la esquina. Lo cierto es que el Foro Económico Mundial nos da una serie de recomendaciones que inician por comprender que el principal desafío, aunque esto no es nuevo, seguramente muchos de ustedes ya lo habían escuchado, intuido o incluso aceptado, el principal desafío para los próximos 5 años es realmente la democracia digital. ¿A qué se refiere este tema? Definitivamente la tecnología y su disrupción, su escalabilidad, ha hecho que los grados de separación entre las personas que trabajan cada vez sean mayores. Los salarios de aquellas personas que han podido hacer upskilling y reskilling en nuevas tecnologías ha crecido a 2 y a 3 dígitos, mientras que las personas que hacen trabajos de tipo transaccional y operativo mantienen lamentablemente una poca probabilidad de crecer en su calidad de vida, dado que los salarios transaccionales no crecen o a lo sumo crecen lo que la inflación les permite. Esto entonces pone en una gran problemática y es que una gran minoría hoy en día se está apoderando de los trabajos con mayores beneficios salariales. Piensen por lo menos cómo es su salario hoy y cómo se soñarían que fuera su salario en los próximos 5 años. Y definitivamente, si ustedes no evolucionan y no son relevantes, definitivamente van a seguir teniendo múltiples desafíos en ese sentido. Acá queda una primera reflexión y es que poder ingresar o hacer parte de la revolución digital es una decisión que tiene que tomar en conjunto la empresa y el colaborador. Esperar que sea solamente la empresa la que brinde posibilidades de entrenamiento en nuevas tecnologías es como entregarle la responsabilidad de educar a los hijos al colegio. Eso es un tremendo error. Yo soy definitivamente un convencido que el ser humano tiene que tomar decisiones independientemente del contexto en el que se encuentre. Si tu empresa crea planes de desarrollo basados, por ejemplo, en inteligencia artificial, por supuesto es importante utilizarlos, capitalizarlos. Lamentablemente muchas personas, incluso con educación virtual gratuita, como lo puede ser el mismo Spotify o el mismo YouTube, mucha gente no lo hace, mucha gente no estudia. La gente se queja, pero no aprovecha el tiempo. Así que poder estar en la inclusión tecnológica, hacer parte de esta transformación y revolución de habilidades que la tecnología está requiriendo, es una decisión personal e individual. Particularmente, al no ser ingeniero y no ser experto en tecnologías, me ha requerido salir de mi zona de confort, porque evidentemente empezar a estudiar, por ejemplo, ingeniería de prompts, pues no es de la NASA, es algo que se puede aprender fácilmente. Pero ¿cómo lograr que, por ejemplo, esa ingeniería de prompts me acompañe en el día a día para hacer mejores informes, para hacer mejor trabajo de consultoría, para poder crear contenidos de valor como el que estamos presentando hoy? Es el que hace la diferencia. Hace muchos años escuché a Joe Dispenza, el famoso neurocientífico americano, sugerir precisamente que hay una gran diferencia entre entender, aprender y comprender. Muchas personas posiblemente entienden que la revolución digital es algo que les va a impactar. Algunos de ustedes no solamente entienden, sino que ya aprenden sobre tecnología. Pero la gran diferencia está marcada es por la comprensión. Y es entender, aprender, pero sobre todo aplicar el conocimiento. Muchas personas que vienen a mis programas, a mis cursos, o personas que hacen parte de las compañías donde hacemos consultorías, me abordan en el día a día y me manifiestan: ay, Ciro, qué interesante los libros que tú recomiendas en redes sociales, o qué tan interesante los podcasts o YouTube de los cuales haces parte, o qué interesante la gente que entrevistas en el día a día en tus capítulos de Change TV. Pero al pasar las semanas me encuentro con que esas personas se quedan posiblemente con las buenas ideas, pero no las llevan a cabo. Mi recomendación es que
ampliar o hacer parte de la revolución digital y tecnológica es una decisión personal. Por eso te quiero hacer la primera pregunta hoy en Change TV. ¿Te estás preparando para el 2030? Y si la respuesta es un sí rotundo, ¿cuáles son tus hábitos semanales para garantizar que así sea? En los siguientes pasos de este Change TV by Change Americas, te voy a presentar precisamente qué recomienda el Foro Económico Mundial para que no solamente en el 2030 mantengas tu trabajo, sino que seas relevante. Acá entramos entonces ya definitivamente a la primera parte de nuestro reporte del Foro Económico Mundial. Como les dije, el Foro Económico Mundial se dio a la tarea de entrevistar a 22 sectores de la industria, a más de 1.000 empleadores, con el fin de poder comprender qué tendencias en términos de tecnología van a afectar la transformación de las personas y la transformación de las empresas. A lo largo de esta presentación vas a observar algunas gráficas en las cuales evidencian la tendencia de la entrevista a todas estas personas relevantes. Por ejemplo, en esta primera gráfica que estás observando en YouTube, podrás darte cuenta que más de un 60% de las personas entrevistadas por el Foro Económico Mundial consideran que definitivamente el acceso a la tecnología es, sin lugar a dudas, el principal desafío de transformación de las compañías en los próximos años. Definitivamente hay dos tipos de empresas, las que están aplicando y acompañándose de revolución tecnológica y las que no. A lo largo de los días, como en la metáfora de la rana hervida, no sé si la recuerdan, la ranita en la olla con agua fría, pues no sentía cómo iba cambiando la temperatura. Pero al hervir el agua, hay un momento en los grados del agua que lamentablemente la rana muere, aunque nunca se dio cuenta que eso iba a ocurrir. Muchas compañías en este momento están a puertas de morir porque definitivamente sus competidores u otros jugadores relevantes están haciendo la tarea. Un ejemplo maravilloso y lamentable para mi gusto, porque muchos de ellos son clientes míos, es el sector bancario. Podemos observar cómo compañías neobancos que no tienen más de 10 años de vida vienen ganando un terreno maravilloso frente a jugadores relevantes que llevan más de 100 años en el mercado. Es por eso que hoy en día ninguna compañía tiene su futuro asegurado. Tú puedes tener un año muy exitoso, romperla, como llaman los millennials hoy en día. El siguiente año puede ser irrelevante. Observe ustedes cómo incluso las compañías del mundo digital tampoco tienen su futuro asegurado. A la altura de esta grabación, en los últimos 60 días, compañías del tamaño de Nubank, uno de los bancos más representativos del mundo neo o del mundo neobancos, ha perdido el valor en la acción de más del 30%. Claramente eso tiene muchas implicaciones puntuales como la caída del mercado bursátil en Brasil. Pero lo que quiero significar es que ni siquiera Nubank de David Vélez tiene su futuro asegurado. Así que definitivamente, esto es un llamado para los presidentes ejecutivos de las compañías y los directores o el C-Level, como se llama. Ustedes tienen una obligación moral, ética, pero sobre todo una obligación de competitividad y es preguntarse todos los días cómo hacer para que sus trabajadores y su compañía tenga inclusión tecnológica. El segundo gran reto o tendencia en los próximos 5 años definitivamente tiene que ver con el costo de vida. Lamentablemente la pandemia nos trajo una gran lección y es que la inflación se disparó. La hiperinflación en muchos países ha hecho que el costo de vida haya aumentado a niveles tales que definitivamente el acceso a bienestar cada vez es menor por más poblamiento. Lamentablemente, gobiernos populistas que aumentan los salarios de manera recurrente no caen en cuenta que esto posiblemente es comida para hoy y hambre para mañana. El costo de vida es un tema demasiado complejo, no solamente porque el acceso a bienes básicos se vuelve complejo, ahora imagínense a bienes de capital. Lamentablemente, la brecha es lo que se llama el coeficiente de Gini, esa diferencia entre la gente que tiene y la gente que no tiene cada vez es más amplia. Yo creo que nosotros como líderes, en definitiva, este concepto del costo de vida y los altos precios es algo que no es menor, es algo que nos tiene que preocupar a todos, no solamente al Banco Central de su país o al gobierno, porque al final esto es una opinión personal, creo que la competitividad de un país no la da el gobierno, la dan sus empresas. Por eso creo que los empresarios tenemos que preocuparnos por controlar la inflación. Muchas veces subir los precios en cascada es simplemente un proceso psicológico, porque al final todos perdemos.
Así que el costo de vida es la segunda megatendencia que va a afectar el trabajo en los próximos 5 años. Definitivamente el tercero, pues, es controlar el tema de las emisiones. Esto es un tema no menor. Ustedes han escuchado que no solamente gobiernos, sino definitivamente ya empresarios empiezan a encontrar grandes red flags, o como llaman los chinos, banderas rojas, asociadas a estas problemáticas. Podemos observar cómo el cambio climático y efectivamente todo lo que está alrededor de la transformación energética se vuelve cada vez un problema que cuesta mucho dinero a los países, a los gobiernos y a las empresas. ¿Cómo ser más amigable con todos los procesos asociados al medio ambiente? Es menester no solamente del ingeniero ambiental, es menester de todos nosotros, porque evidentemente el dinero no es escaso, el dinero es abundante. El desafío del dinero es que el dinero se utiliza para una u otra razón. Si seguimos teniendo y seguimos creciendo en problemáticas asociadas a la transformación energética, a problemas asociados al cambio climático, pues ese dinero va a tener que ser orientado a temas como recomposición ambiental, que por supuesto afectarán, por ejemplo, recursos destinados a mejorar la productividad empresarial. Esos desafíos no pueden ser menores y no pueden salir o no pueden ser ajenos a planes estratégicos corporativos. La cuarta tendencia definitivamente tiene que ver con aspectos sociales. Ustedes pueden observar cómo hoy nadie tiene la verdad absoluta. Países de gobiernos de izquierda que todavía no han logrado demostrar que a través de sus políticas puedan tener mayor bienestar para todos sus ciudadanos. Lamentablemente, los modelos neoliberales tampoco logran demostrar con contundencia que los países que se orientan hacia el neoliberalismo definitivamente tienen mayor calidad de vida. No quiero ser político porque, entre otras cosas, creo que ahí voy a perder en este capítulo. Pero los aspectos sociales no es un tema menor. Ustedes pueden ver cómo este año de grabación de Change TV, Brasil ha caído en mínimos históricos. De hecho, la bolsa de Brasil está en los mínimos de la pandemia. Y esto tiene que ver porque los inversionistas no son bobos, los inversionistas saben y entienden que las políticas, por ejemplo, del actual gobierno del presidente brasileño, pues definitivamente atentan contra los intereses de crecimiento a largo plazo. Así que yo los invito a que los temas sociales no sean un tema de conversación en un almuerzo en familia, que por cierto puede ser muy peligroso. Los invito a que sean parte de la agenda conversacional con su equipo directivo y plantear una postura. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de escuchar al presidente de Alianza TIM, una gran compañía del sector de aceites acá en Colombia, el cual sugería que no deberíamos callar frente a temas de gobierno, temas sociales, porque cuando uno calla, uno lo que está haciendo es parte del problema. Así que los invito a que esta tendencia alrededor de aspectos sociales, no les digo que planteen una u otra posición. Change TV by Change Americas no pretende adoctrinar al respecto, pero sí creo que es mejor plantear una posición que no plantearla. Definitivamente el descenso en crecimiento económico debe ser algo que nos preocupa a todos. Lamentablemente, las economías del Caribe y América Latina están condenadas a crecer a un solo dígito hace muchos años. Nosotros, y eso está estudiado por todos los expertos, por el Foro Económico Mundial, entre otros, deberíamos crecer a doble dígito para poder competir con grandes economías. Les voy a poner un ejemplo. Las grandes economías, por supuesto, cuando no crecen a doble dígito, también se ven impactadas. Pero sus tamaños de economía, creciendo a 3, 4, 5%, les permite ser relevantes. Nosotros, por ejemplo, en los países de referencia de América Latina y el Caribe, al crecer tan poco en economías tan pequeñas, nos aleja cada vez más de poder tener acceso a ser relevantes. Las startups, definitivamente, por ejemplo, en países de América Latina y Caribe, definitivamente tienen que recurrir a inversiones en Estados Unidos o en Europa o en China. ¿Por qué? Porque definitivamente aquí no hay capital. Y eso es un problema, porque al final los excedentes, los dividendos, pues ¿a dónde se van? Pues a esos países, no se quedan acá en los nuestros. Podría plantear algunas otras megatendencias que afectarán el 2030, pero te invito a que las leas tú mismo. Y te quiero invitar a una pregunta, tal vez la segunda de este capítulo de Change TV. ¿Cuál de las megatendencias planteadas por el Foro Económico Mundial o por tu propio sentido común definitivamente ves que van a impactar tu trabajo en los próximos 5 años? Por cierto, les dejo una tendencia que no es menor y es precisamente la expectativa de vida.
Bastante literatura que tuve la oportunidad de revisar antes de grabar este capítulo sugiere que la expectativa de vida está creciendo alrededor de un 30%, es decir, vamos a durar más años. Y esto tiene un problema de fondo, y es que las personas mayores, las personas senior, en muchos países se considera que una persona de más de 50 años ya es una persona mayor que se le va a dificultar el acceso al trabajo. Pero si ha aumentado la expectativa de vida, ya vamos a vivir un 30% más, eso significa que cuando tengamos 60 o 70 años, ¿qué vamos a hacer? El ahorro, mucha gente, más del 70% de la gente entrevistada por el Foro Económico Mundial sugiere que su principal preocupación y ansiedad al futuro es que los ahorros no le alcancen para poder vivir en estas etapas de madurez. Ahí hay una problemática mayor. Y adicionalmente, otro elemento que me parece una tendencia importante es que la gente más joven definitivamente va a tener más acceso a la mentalidad de educación para toda la vida, lo que se llama lifelong learning. Mientras que las personas de más de 40 años fuimos educadas a tener una sola carrera universitaria, la gente que hoy están haciendo va a prepararse para tener hasta 5 grandes profesiones. Ya ni siquiera hablamos de carreras universitarias, hablamos de aprendizaje continuo, crear nuevas habilidades y competencias en el día a día. Así que la gente mayor definitivamente tiene o tenemos un desafío para los próximos años. No te quedes atrás, porque el cambio no respeta a nadie, el cambio no te va a esperar. El futuro del trabajo va a seguir y como la rana hervida, algunos estarán creando trabajo y otros estarán pidiendo trabajo. Definitivamente algo que me parece muy importante es comprender que la tecnología, y esto no es nuevo, acá no me estoy inventando que el agua moja, pero definitivamente el Foro Económico Mundial plantea una serie, digamos, de tecnologías que cualquiera de nosotros debería, por lo menos, aprender. Ya recuerden que aprender es entender los principios básicos, comprender sería aplicado a su trabajo diario. Definitivamente, pues parece ser que no es una moda. Ustedes saben que en las curvas de madurez de Gartner hay varias tecnologías que crecen, ¿cierto? Van madurando y mueren muy rápido. Un ejemplo de lo que en los últimos años no logró o no ha logrado crecer es lo que se llama el Deep Internet. ¿Se acuerdan de estas ideas de tener un Internet profundo? La mayoría, o no es una tendencia, definitivamente es una moda, sí, algunas personas lo utilizan, pero no ha logrado penetrar el día a día como se esperaba. La inmersión tal vez de mundos virtuales para poder trabajar en ambientes virtuales, si bien parte de esos ambientes se volvieron una tendencia, como trabajar de manera híbrida después de la pandemia, lo cierto es que otras tecnologías, como por ejemplo, ¿se acuerdan esos mundos, esos neomundos hechos por Facebook? Bueno, o por Meta ahora, pues definitivamente no penetraron tanto como se esperaba. Así que Gartner nos invita siempre a recordar que hay tecnologías que crecen, maduran, pero mueren muy rápido. Por ahora la inteligencia artificial generativa se pretende o se considera que va a ser o es una tendencia. Eso quiere decir que pareciera que va a perdurar en los próximos años y definitivamente está penetrando el día a día y el trabajo. Por cierto, ¿ya utilizas alguna de las inteligencias artificiales generativas en tu día a día? Si la respuesta es sí, ¿para qué lo utilizas? ¿Para distraerte o para aprender y profundizar en tu trabajo? Yo invito a cada uno de los que me están escuchando que una de las inversiones, o creo una de las mejores inversiones que pueden hacer, precisamente es en cursos de inteligencia artificial. No que no se queden atrás. Al menos aprendan a hacer un prompt y aprendan a profundizar sobre estas nuevas tecnologías y sobre todo lo que es la generación de nueva información a través de la IA. NVIDIA, ahora en el CES en Las Vegas, acaba de sugerir que lo que se llama la inteligencia artificial múltiple, es decir, que una misma inteligencia artificial pueda tener múltiples roles al mismo tiempo, está a la vuelta de la esquina. Así que para el 86% de los entrevistados por el Foro Económico Mundial para este reporte, la inteligencia artificial generativa es sin lugar a dudas la tendencia, pero por encima de cualquiera, que impactará el trabajo para los próximos 5 años. Por supuesto, hay temas de los cuales en los últimos 20 se viene hablando, como la robótica, el tema de cambio energético, el tema de nuevos materiales y composición de los mismos. Este es un tema no menor, y es que la creación de nuevos materiales, o sea, esa suma entre la física y la química, ha hecho que algunos jugadores sean muy relevantes en la industria y la dominen. Les voy a poner un ejemplo. Hace 3 semanas tuve la oportunidad de estar en Puerto Rico
en la compañía más grande del mundo de lentes de contacto, se llama Cooper Vision. Ellos tienen un site o tienen, digamos, una planta manufacturera en Puerto Rico en donde producen la bobada de 2.2 billones de lentes de contacto. Y ahí tuve la oportunidad de estar con Víctor Rodríguez, que por cierto, si ve este capítulo, un gran saludo para él. Y teníamos la oportunidad precisamente de hablar cómo las tendencias en nuevos materiales para todo lo que es la tecnología al servicio de tus ojos, ¿cierto? Y va a seguir evolucionando. De tal manera que se espera que en los próximos años realmente los lentes de contacto puedan no solamente ser mucho más amigables con el ambiente, sino que además puedan resolver muchas problemáticas. Y no me refiero solamente a ver mejor. Así que el compuesto y los materiales es un tema maravilloso para estudiar. Si tú eres ingeniero o diseñador o eres una persona que es bastante creativa alrededor de estos temas, acá tienes una gran oportunidad. Por supuesto, el tema de la biotecnología. De eso se ha hablado hace 30 años. Pero ¿qué es lo que viene ocurriendo? Y todos sabemos que precisamente el crecimiento exponencial de las tecnologías está haciendo que cada vez más rápido, tengamos acceso a las mismas. Por ejemplo, algo que me fascina, que es la neurociencia, se sugiere que en menos de 5 años vamos a poder hacernos realmente test o neurotest gratuitos. Hace menos de 20 años podían costar más de $1,000. Así que bueno, acá les dejo precisamente algunas de las tendencias tecnológicas que estarán impactando tu empresa, tu negocio y tu trabajo. ¿Alguna de ellas ya la estás incluyendo en tu plan de estudios? ¿Parte de tu semana laboral incluye estudiar o aplicar estas tecnologías? Si la respuesta es que no, te estás quedando como la rana hervida. Bueno, pero es importante entender porque en el fondo todas las personas nos preguntamos y es normal, es cuáles trabajos definitivamente van a desaparecer. Antes de hablar de los trabajos que van a desaparecer, me gustaría hablar de los trabajos que van a crearse. Y definitivamente, algo que me parece muy interesante, esta gráfica está en porcentaje, es que definitivamente muchos de los trabajos que definitivamente van a seguir creciendo, pues deben, por supuesto, estar asociados a temas inherentes a tecnología, como científicos de datos, ingenieros de fintechs, ingenieros asociados a creación de prompts o inteligencia artificial generativa, data warehousing. Esto no es nuevo. Yo personalmente me preocupo un poco porque no soy hábil. Una de mis grandes virtudes no ha sido aprender tecnología. No estoy en ceros, pero no soy un 10. Ni siquiera creo que soy un 7 o un 8. La tecnología es algo que a mí, los ceros y los unos, los bytes, como decía mi socio Iván Mayorga, es algo que a mí me cuesta. Tanto así que mi propia compañía ha desarrollado soluciones tecnológicas y tengo que confesar que no soy el gran precursor, ¿no? El gran outstander, como dice Malcolm Gladwell, sobre estos temas. Pero hay otros temas en los cuales sí, y trabajos en los cuales definitivamente yo me siento absolutamente correspondido y relevante. Por ejemplo, trabajos en donde se mezcle la experiencia, porque es que la experiencia es un tema diferenciador. Si yo le aplico tecnología y experiencia, voy a tener un trabajo hiper relevante. Así que trabajos como User Experience, trabajos como Customer Experience, trabajos como asesor experiencial en cualquier campo, como un vendedor experiencial, por ejemplo. Como salen a veces esos videos de TikTok o de Instagram que dicen, no es lo que vendes, sino cómo lo vendes. Se refiere precisamente a la experiencia. Yo creo que ahí me quiero frenar un momento en este capítulo de Change TV y hacerte una reflexión. Y es precisamente cómo estás aplicando la experiencia a tu trabajo diario. La experiencia te hace relevante, te hace diferente, te hace único. Y precisamente si no le tenemos miedo a la tecnología, pero a la tecnología la arropamos con tu sello experiencial, tu trabajo está asegurado. Y vas a ser muy competitivo. De hecho, observa cómo hoy en día alrededor del mundo las experiencias para viajes, para comida, para estudio, se han vuelto hiperrelevantes. También es cierto que hay trabajos que definitivamente se van a eliminar y reducir. Y a mí, personalmente, como se pueden dar cuenta, estos datos me gustan para que no nos tomemos las cosas personales. Yo tengo la oportunidad, por ejemplo, de intervenir casi que a diario personas en diferentes compañías, bancos, compañías de seguros, empresas de alimentos, consumo masivo, empresas de petróleo. Y la reflexión es que
querrámoslo o no, cuando tu puesto de trabajo está basado en acciones repetitivas y rutinarias, es cuestión de minutos, días o horas. Eso va a depender mucho de tu equipo directivo. Ojo con esto, que tu trabajo no sea relevante. Así que si tú eres por ejemplo, un cajero de banco o, por ejemplo, tú eres una persona de atención de ventanilla, de transacciones cotidianas, ese trabajo, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a quedar eliminado. Y entonces, pues, preocuparse sí, porque, pues, ni los sindicatos van a poder contra esto. ¿Por qué? Porque voy a ponerte un ejemplo y lamentablemente muchos sindicatos esto no lo entienden y quiero ser súper directo en este sentido. Tú tienes una compañía. Imaginemos que esa compañía tiene un sindicato. Y quiero aclarar que no tengo nada contra los sindicatos. Lo que sí tengo es contra la gente con una mentalidad limitada. Hay un libro maravilloso de Carol Dweck que se llama La mentalidad de crecimiento. Todos los sindicalistas deberían leerse ese libro. Precisamente ¿por qué? Porque los sindicatos son una excelente expresión laboral, pero ojalá para competir. Estos sindicatos que luchan contra la transformación y el despido de personas de cargos en los cuales lamentablemente van a desaparecer. Yo tengo clientes que tienen sindicatos que se han opuesto a la transformación tecnológica y lamentablemente sin darse cuenta nacen otras compañías que no tienen sindicatos, que no tienen restricciones en ese sentido y los sacan del mercado. Lamento mucho que eso esté pasando. Yo invito precisamente que seamos conscientes que nos guste o no, alrededor del mundo la tecnología va a eliminar muchos puestos de trabajo. Pero entonces el Foro Económico Mundial, ¿qué nos dice? ¿Somos optimistas o somos pesimistas? Esta gráfica me ayuda a explicar lo que el documento en mejor profundidad lo hace, y es que entre sumas y restas, el Foro Económico Mundial es optimista frente a la transformación tecnológica y la creación de puestos de trabajo. Definitivamente, entre sumas y restas, parece ser que hay más oportunidades. A mí me gusta mucho esto porque algunos expertos en Silicon Valley sugieren precisamente que la tecnología nos va a traer abundancia. Hay evidencias que demuestran cómo a lo largo de los años tenemos mayor bienestar gracias a la tecnología. Claramente, si comparamos una persona que vivía hace 200 o 300 años versus una persona que vive hoy, pues tiene hoy mucha mejor calidad de vida. Temas tan básicos como la anestesia o temas tan básicos como la cirugía láser no invasiva, pues hace que precisamente hoy tengamos más acceso a longevidad. Pero ¿qué ocurre? También es cierto que la transformación tecnológica pues afecta a las personas que definitivamente no se van a seguir educando. Y ahí creo que está, aunque el Foro Económico Mundial es optimista, está el quid del asunto y es, si no haces procesos de aprendizaje continuo, vas a sufrir mucho. Si hoy ya estás sufriendo, si quedaste desempleado, no encuentras fácilmente trabajo, tienes trabajo por épocas, pero no de una manera consistente, es porque sin darte cuenta el mercado te está dando feedback. Quiero ahí contar una anécdota. Hace unos meses, un gran amigo de una universidad quedó sin trabajo. Él es una persona que yo aprecio un montón y me decía, Ciro, estoy muy preocupado porque salí de la universidad, tenía un trabajo estable por muchos años y salgo al mercado laboral y me encuentro con que es muy complejo conseguir trabajo. Y mira, yo hoy le digo a ese gran amigo mío, que lo quiero y lo aprecio un montón, yo personalmente soy consultor, he sido empresario toda mi vida, a mí nadie me ha dado trabajo, yo me lo he tenido que buscar todos los días. Y como se lo dije en privado, hoy se lo digo en público acá en Change TV, el problema no es que no haya trabajo, el problema es que no somos relevantes. Así que hay que construir una marca personal y ser relevante. Y ser relevante es crear valor, porque la tecnología no tiene la emoción para decir que tú eres buena persona y que tienes 5 personas a cargo. No, que tienes que comer 3 veces al día. La tecnología simplemente ya va y el cambio va a avanzar contigo o sin ti. Así que el Foro Económico es optimista frente al futuro del trabajo siempre y cuando aprendas. Si no, muy pesimista. Ahora bien, la pregunta del millón para todos los de gestión humana y tal vez todos los que de verdad nos preocupamos por llevar bienestar a las empresas y a las personas. Y es, entonces, ¿qué habilidades tengo que desarrollar? Definitivamente, y acá viene un parangón, algo definitivamente relevante es que
La tecnología va a reemplazar todas aquellas habilidades rutinarias y transaccionales. Voy a poner un ejemplo. La creación de contenidos a través de inteligencia artificial es mucho mejor que ponerte a estudiar 20 libros. Pero por supuesto, claramente, yo sigo leyendo libros porque es mi gusto. Pero digámoslo la verdad, la inteligencia artificial generativa puede dar resúmenes mucho más contundentes que tu propia literatura, porque entre otras cosas tu cerebro es absolutamente limitado. Si bien tienes 100.000 millones de neuronas, la realidad es que tu capacidad de procesamiento energético en el cerebro hace que utilices muy pocas. Así que por más que estudiaras todos los libros del mundo, jamás vas a poder compensar en la velocidad de procesamiento de la inteligencia artificial. No con esto te estoy diciendo que no leas, lo que te estoy diciendo es que la lectura per se no es relevante. Lo que es relevante es el juicio crítico, es lo que tú puedas inferir, es lo que se llama el pensamiento crítico, el pensamiento analítico. Ahí es donde haces una diferencia. Por ejemplo, la inteligencia artificial te puede dar muy buenos datos e interpretación de estados financieros, por poner un ejemplo. Lo importante es qué haces con esos estados financieros, qué decisiones de inversión haces, con quién te juntas o con quién te conectas para tomar decisiones adecuadas, con quién haces alianzas, a qué le dices que sí, a qué le dices que no. Eso es pensamiento crítico. Lo que llamamos en nuestra época el criterio. Mi recomendación, en las escuelas de liderazgo y programas de aprendizaje del 2025, el año que se está grabando este capítulo, sí o sí incluyan espacios semanales o por lo menos quincenales de pensamiento crítico. La metodología del caso, por ejemplo, es considerada hasta hoy, y por ahora creo que seguirá siendo, la mejor metodología de aprendizaje de adultos. Eso quiere decir que a través de los casos podemos crear juicio crítico en las personas. Nada de memorizar. La memoria ya sí es importante, pero no es relevante. Crear juicio crítico sí lo es. Así que la primera competencia, habilidad, destreza que usted tiene que desarrollar en su gente y en usted mismo es el pensamiento crítico. Ya lo decía hace muchos años Jim Collins en su famoso libro Good to Great, aprende a gerenciar con preguntas, no con respuestas. Por cierto, la resiliencia y la flexibilidad se convierten en la segunda más relevante competencia a trabajar. Aquí una gran recomendación, pues mi empresa se llama Change Americas, pues definitivamente ser flexible y resiliente debería ser parte de mi ADN. Lo que pasa es que ser resiliente es más bonito decirlo que hacerlo. Por eso me gustan las compañías que piensan siempre hacia adelante, que piensan en modo beta, como Mercado Libre. Meli, una gran compañía argentina, me ayudó a entender a través de su fundador Marcos Galperini y de grandes compañeros de trabajo que tuve allá, que tener modo beta significa que siempre hay una oportunidad de mejoramiento continuo. Así que la resiliencia y la flexibilidad, competencia número 2. Quiero cerrar con la tercera, si bien hay 26, los invito a que la lean en detalle, pero la tercera me encanta porque definitivamente nunca va a pasar de moda. El liderazgo y la influencia social seguirán siendo, para mi gusto, una de las habilidades y competencias fundamentales en cualquier persona que quiera ser relevante en su trabajo. Si usted quiere mantener su trabajo y ser competitivo en el salario, necesita seguir mejorando su liderazgo. Acuérdense que liderar es influir, es lograr asignar los mejores recursos para que gestionen bien los recursos. Queda clara la metáfora. Por lo tanto, mi invitación es sigan estudiando liderazgo. No va a pasar de moda. No piensen que porque hicieron un curso de liderazgo hace 10 años o se leyeron un libro de Harvard Business Review o se leyeron a Jim Collins hace 15, ya ustedes aprendieron del liderazgo. El liderazgo hay que seguir practicándolo porque el liderazgo es una decisión personal, no es un cargo que te asignen. Y bueno, por supuesto hay otras competencias fundamentales. ¿Cuál crees que deberían ser las habilidades que tú tienes que desarrollar para los próximos años? Yo ya tengo las mías, pero te invito a que repases las 26 que sugiere el Foro Económico Mundial y actúes en coherencia. Ahora, yo definitivamente creo que la inteligencia artificial, definitivamente, y algo que me pareció bien interesante, es entender que algunas de las habilidades las va a reemplazar la inteligencia artificial. Y esto me gustó porque algunas habilidades, vamos a poner ejemplo para entender cómo interpretar la gráfica que ustedes están viendo en YouTube. Hacia la derecha, en color dorado o cierto color amarillo, vamos a encontrar las habilidades que la inteligencia artificial hace mejor que tú.
Por supuesto, el procesamiento de Big Data, pues lo hace un 100% casi mejor que tú, la inteligencia artificial. La lectura y la escritura la hacen casi un 80% mejor que tú, la inteligencia artificial. Seguramente muchos de ustedes ya le piden a ChatGPT que le corrija errores de ortografía en un texto o que le mejore la redacción de un documento. Nótese cómo, por muy buen lector que tú seas y muy buen experto en ortografía, en términos de tiempo y velocidad, la inteligencia artificial les va a ser mucho mejor que tú. Igual en el manejo de las matemáticas, en el manejo de contenidos de marketing, en el manejo de pensamiento sistémico, es decir, de conectar muchos puntos. Al final, la inteligencia artificial va a todo el Internet y recoge en cuestión de milisegundos mejor data que la que tú puedas tener. Pero hacia la izquierda, en color azul, vamos a encontrar lo que el Foro Económico Mundial sugiere: todavía la inteligencia artificial no va a reemplazar en términos de habilidades. Y definitivamente lo que tiene que ver con escucha empática, con lo que tiene que ver con esa responsabilidad ambiental, con esa capacidad creativa, y ahí Seth Godin, el famoso autor de marketing, lo dice: la creatividad es, sin lugar a dudas, uno de los temas inherentes al ser humano que no podrá ser reemplazado por la inteligencia artificial, o no en su máxima expresión, porque pues si le ponemos a la inteligencia artificial como Dalí a que nos cree una fotografía o una imagen asociada a unas ideas, pues será mucho más creativo que tú. Pero a esa creatividad no me refiero. A lo que me refiero es a la expresión de las ideas, a crear esas ideas y llevarlas a cabo. Por supuesto, también vemos el tema de la inteligencia emocional. La mayoría de los libros consultados para este capítulo sugieren que la inteligencia emocional definitivamente va a ser mucho más potente en el ser humano, o sea, en el azul a la izquierda, que en la inteligencia artificial hacia la derecha. ¿Por qué me gustó este gráfico? Porque concluí que hoy lo que tengo que hacer es ser compatible con la inteligencia artificial, o sea, ayudarme en la inteligencia artificial para ciertas habilidades y seguir desarrollando algunas en las cuales la inteligencia artificial por ahora, por lo menos aquí al 2030, seguirán siendo diferenciales en el ser humano. Ya para ir cerrando este capítulo de Change TV, te quiero plantear qué sugiere precisamente el Foro Económico Mundial respecto a cómo hacer upskilling y reskilling, que es definitivo uno de los 5 prioridades que debería haber en el plan estratégico de tu compañía. Yo te quiero invitar a entender que esto no es un problema menor. Y fíjate cómo hoy en día, de cada 100 personas, muy posiblemente, sugiere el Foro Económico Mundial, 41 de esas 100 personas posiblemente no necesiten un entrenamiento tan evidente. ¿Sí? Posiblemente, lo dice el Foro Económico. Yo creo que todos tenemos que seguir educándonos. Pero fíjense ustedes que así como 41 personas de las actuales en 5 años van a mantener su competitividad porque ya tienen las habilidades, 29 de 100 definitivamente tienen que tener upskilling, si no van a desaparecer. 19 tienen que cambiar de trabajo o tienen que repensarse o redistribuirse en otras áreas. Y 11 definitivamente es poco probable que vayan a poder sobrevivir. Esto es un dato no menor. Esto quiere decir que 59 de 100 personas en tu compañía se tienen o que cambiar a otro trabajo o hacer un upskilling porque el trabajo que tienen no es el adecuado o van a desaparecer. Solo 41 de cada 100 personas en tu empresa van a mantenerse competitivas con las habilidades que tienen hoy en día. Por eso a la derecha en esta gráfica podrás observar que hay al menos 5 alianzas o 5 elementos en términos de upskilling y reskilling que hay que tener en cuenta. Presupuestos propios de la organización, invitar a que cada persona de su bolsillo invierta dinero para reskilling y upskilling, y también, por supuesto, buscar alianzas con gobiernos o buscar alianzas público-privadas con otros competidores o jugadores. Es que este no es un tema menor. Entre más gente se quede por fuera de la línea de competitividad laboral, más problemas vamos a tener en la sociedad, porque esas personas van a tener menos poder adquisitivo. Es así de simple. Piensen en esto: la abundancia genera bienestar, la escasez todo lo contrario. Para cerrar, ¿qué beneficios trae entonces pensar en toda esta transformación laboral para tu negocio? Definitivamente, el 77% de los encuestados considera que hay una correlación directa entre hacer upskilling y reskilling en tu trabajo versus la productividad. Totalmente cierto.
Pero además de ello, si tú no inviertes en el upskilling y reskilling de tu gente, tu competitividad empresarial va a decaer. Y es que es muy evidente. Yo todos los días visito clientes y es normal y evidente ver cómo hay empresas que ya usan el lenguaje de futuro y hay empresas que se quedan hablando del lenguaje del pasado. Así que si tú eres empresario y estás viendo Change TV o eres directivo, upskilling y reskilling paga. Soy un convencido que educar a las personas es el principal o la principal responsabilidad de un líder hoy en día. Por lo menos así lo veo yo. Espero que les esté gustando o les haya gustado Change TV, porque definitivamente creo que la transformación no es un tema menor, no es una moda, no es algo que debería ser un proyecto, es un proceso de competitividad. Por supuesto, tenemos también resistencias. Para el 63% de la gente entrevistada por el Foro Económico Mundial, pues ya esos gaps del mercado laboral, no conseguimos gente con habilidades, por ejemplo, de inteligencia artificial generativa o de robótica, es el principal problema. Pero también la cultura. Lamentablemente hay gente que no se da cuenta que la rana va a hervir. Y en ese sentido siguen pensando en que hay que cuidar su pedacito. Es que el status quo es uno de los principales problemas del ser humano. Por eso, mi gran invitación es, lo único que no debería cambiar son los principios. Lo demás, cámbialo. Para mejor, por supuesto. Y quiero invitarlos a ustedes definitivamente en pensar en un mapa de ruta. Yo creo que, en definitiva, usted tiene que crear, y si no exigirle a su equipo, a su líder, crear un mapa de ruta de transformación y de transformación en general de sus habilidades, su transformación de destrezas, no solamente en términos de tecnología, yo creo que en términos generales para ser competitivo. Por eso, en esta gráfica podrán observar ese mapa de ruta que plantea el Foro Económico Mundial. Yo creo que el resultado o el resumen de esta gráfica es las compañías que no se eduquen, como decía el famoso Peter Senge por allá en el año 1984, en su famoso libro de las empresas que aprenden, ¿se acuerdan? Él decía ya en el año 84, las empresas que no aprenden van a morir. Hoy ese paradigma es más cierto que nunca. Para cerrar entonces este primer capítulo de 10 enfocados en transformación, les quiero recomendar otro libro. Y es el libro de Seth Godin, Linchpin. Traducido al español sería algo así como relevante o indispensable. Y me encantó este libro porque Seth Godin nos invita a una reflexión. Para los próximos años, las personas que van a mantener su trabajo competitivo serán aquellas que sean relevantes. Y por eso él plantea una frase que me encantó, que dice, para diferenciarse hay que convertir el trabajo en arte, sin importar el campo. ¿Qué estás haciendo tú diferente para que tu trabajo sea relevante? Para que si hoy tu empresa te despide, fácilmente consigas trabajo en otro lado, o puedas crear tu propio emprendimiento o hagas parte de una startup. Yo creo que la clave hoy es utilizar la tecnología, utilizar tus conocimientos, pero crear una marca personal relevante que haga que tú seas único o seas única. ¿Ya te habías puesto a pensar en eso? Pues acá en Change TV by Change Americas te dejo esa reflexión. Nos vemos en el próximo capítulo y espero se hayan disfrutado tanto como me lo disfruté yo preparando esto para ustedes. Un abrazo, nos vemos pronto y gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final.